Durante la noche en que las ventiscas sepultaban las cumbres, un antiguo soldado de élite se enfrentó a un refugio remoto heredado de su antepasado. Llegó no en busca de tranquilidad. Apareció porque las opciones habían desaparecido. El refugio permanecía en silencio entre sombras heladas, antiguo pero resistente, pareciendo preparado para su presencia. Acompañado por su anciano compañero canino, entró, sin saber que este lugar había sido creado para momentos como estos. Más tarde, en medio de la tormenta, una mujer indigente llamó a la puerta. De repente, la supervivencia se transformó más allá del mero frío, hacia las personas en las que podrían convertirse una vez que todo quedara al desnudo. Antes de comenzar, comparte tu ubicación de visualización. Si esta historia despierta emociones, toca suscribirte para capturar cada narrativa de devoción, valentía y espíritu. Tu apoyo realmente cuenta inmensamente. La temporada fría se apretaba contra los cristales en un modesto y desvaído apartamento cerca de los bordes de Portland. Los copos golpeaban suavemente en la ventana, sin fuerza, pero con la tenacidad de una entidad segura de su triunfo final. Jax Harlan se sentaba en la estrecha superficie del comedor, con la espalda algo encorvada, rodeado de archivos esparcidos que parecían escombros sobre registros. Con 38 años, llevaba la ordenada sobriedad de alguien que antes había sido guiado por órdenes y estructuras. Su complexión parecía ancha pero fatigada, el tipo de fuerza forjada a través de décadas de persistencia en lugar de exhibición. Una barba pulcra sombreaba su mentón, entretejida con plata prematura, y sus ojos, agudos, vigilantes, rara vez se detenían, incluso en la calma. Había servido durante más de 10 años como operador naval, dado de baja con honor, altamente condecorado, y sutilmente dañado de maneras que ninguna medalla podía reparar. Ahora la lucha involucraba documentos, solicitudes de agencias, notas médicas, alertas de empleo con términos corteses pero con propósito duro. Y en medio de todo, colocada de manera demasiado ordenada sobre la superficie, existía una hoja marcada por una impresión implacable. Desalojo o salida. 2 periodos atrasados, 0 discusión, 0 sentimiento. Jax comprendía los mecanismos. Había vivido en ellos durante gran parte de su adultez. La diferencia era que antes los mecanismos incluían camaradas, comunicaciones por dispositivo, alguien cubriendo tu espalda. Ahora solo existía silencio. El trastorno de estrés postraumático no lo hacía agresivo. Lo hacía vigilante en una sociedad que favorecía a las personas dormidas. Los ruidos abruptos contraían su torso. Las áreas concurridas robaban su respiración. El sueño llegaba en fragmentos, frecuentemente interrumpido por recuerdos que no pedían permiso antes de reaparecer. Los puestos rara vez duraban. Los jefes lo llamaban incompatibilidad. Jax lo llamaba honestidad. Se negaba a fingir bienestar mientras su cuerpo siempre se preparaba para el impacto. El único elemento constante era Loki. El pastor alsaciano yacía cerca de la pared. Su forma antes poderosa ahora indicaba edad. Con 9 años, su pelaje negro y marrón parecía ligeramente apagado, y la rigidez obstaculizaba sus movimientos. Levantarse del suelo requería esfuerzo. Sus articulaciones dolían en el frío, y las superficies duras lo empeoraban. Sin embargo, sus ojos, estables, dorados, resueltos, rara vez se apartaban de Jax por mucho tiempo. Habían operado juntos, sufrido juntos, sobrevivido a eventos que no entraban en los informes. Y ahora Loki lo seguía con la misma lealtad incluso mientras su cuerpo protestaba. Jax percibía su propia batalla en ese esfuerzo. Un guerrero incapaz de correr pero aún reacio a rendirse. Los refugios rechazaban a un perro de su tamaño. Los amigos se habían desvanecido hacía épocas. La familia era una idea sin lugar ya. Una vez que cada opción se eliminaba, el deber persistía. Y ese deber tenía 4 patas y dependía totalmente de él. Mientras organizaba antiguos directorios en parte por distracción, en parte por una urgencia muda, Jax descubrió un paquete voluminoso apretujado entre documentos de baja y elogios olvidados. El material parecía desvaído, la escritura oficial. Era un título, una herencia de su antepasado.
El profesor Salas Harlan había fallecido 5 ciclos antes. No hubo ceremonia real, no resolución, solo una llamada, algunas condolencias torpes, luego silencio. Silas era un investigador solitario, una figura conocida en la familia por ideas extrañas y una existencia aún más extraña. Examinaba patrones climáticos menores, movimientos de calor en entornos hostiles y cómo los edificios reaccionaban al frío prolongado. La gente lo llamaba peculiar, algunos decían inestable, otros decían inteligente pero poco realista. Hacks no lo había tomado en serio hasta ahora. El registro describía un refugio profundo en los bosques de Oregón. Sin servicios, sin entrada de camino registrada, sin registro fiscal distinto, un edificio que la mayoría de la gente descartaría como inhabitable, pero existía y le pertenecía. Hacks se recostó hacia atrás, exhalando lentamente. El apartamento crujía a su alrededor. Loki se ajustó, gimiendo suavemente mientras modificaba su peso. Las palabras en el aviso de desalojo ardían en su mente. No buscaba libertad. No buscaba serenidad. Buscaba algún lugar donde nadie pudiera decirle que se fuera. Lanzó un mapa e ingresó las posiciones. La pantalla se llenó lentamente, revelando un tramo de terreno alejado de las rutas, envuelto por bosques y alturas. Copos densos, residentes escasos, instalaciones mínimas, un lugar que la gente evitaba, un lugar que su antepasado había elegido. ¿Por qué allí? ¿Por qué construir algo tan lejos de la ayuda, de la comodidad, de la sociedad? Hacks miró el mapa, una extraña tensión desarrollándose en su torso. No era terror, no era optimismo, sino reconocimiento, como si la figura que construyó ese refugio supiera algo mucho antes que cualquiera más. Y mientras el viento sacudía los cristales, una sola pregunta se alojó suavemente en su mente. ¿Qué construyó su antepasado ese refugio para? ¿Y a quién pretendía proteger? La mañana llegó sin ceremonia. La luz fuera del apartamento era delgada y pálida, filtrada a través de nubes pesadas con invierno. Hacks se movió en silencio, metódicamente, como siempre lo hacía cuando algo importaba. El Ford esperaba abajo, viejo pero confiable, su pintura opacada por años de clima y negligencia. Cargó lo poco que poseía con intención cuidadosa, mantas gruesas, comida enlatada, agua, herramientas desgastadas por el uso, una linterna con lente agrietada, nada innecesario, nada sentimental. Loki subió al asiento trasero lentamente. Sus movimientos eran rígidos, sus articulaciones quejándose de maneras que nunca habían hecho cuando era más joven. Hacks colocó una manta doblada sobre el asiento para suavizar el viaje. El perro se acomodó con una respiración baja, ojos entrecerrados pero alerta, observando el mundo a través del vidrio como si lo memorizara. Dejaron la ciudad en silencio. Los edificios se diluyeron. El tráfico se desvaneció. El ruido aflojó su agarre. Portland retrocedió detrás de ellos como un lugar que ya había olvidado su nombre. El camino se estrechó mientras conducían al este, luego al norte, luego más profundo en un terreno que se sentía menos como un destino y más como una decisión. La nieve comenzó a adherirse a los bordes del camino, luego se arrastró hacia el centro. Los pinos se erguían en grupos, oscuros e inmóviles, sus ramas pesadas con escarcha. El cielo se presionaba bajo, incoloro y denso. Hacks redujo la velocidad del camión, manos firmes en el volante. El frío tenía una presencia allí, no hostil, pero deliberada, del tipo que exigía respeto. Su respiración se ajustó inconscientemente, el pecho apretándose como solía hacerlo antes de una misión. Se recordó a sí mismo que esto no era combate, pero el cuerpo recordaba antes de que la mente pudiera argumentar. Loki levantó la cabeza, orejas inclinadas hacia adelante. Sus ojos seguían algo invisible más allá de los árboles. Incluso a los 9 años, los instintos permanecían quietos pero precisos. Emitió un sonido bajo en su garganta. No un gruñido, no miedo. Conciencia. «¿Estás bien?», murmuró Hacks, aunque no estaba seguro de a quién estaba tranquilizando. El camino se estrechó de nuevo, casi tragado por la nieve. Las llantas crujieron suavemente mientras el camión avanzaba.
Cuando la señal en su teléfono desapareció, no la alcanzó. El silencio que siguió se sentía ganado, necesario. Eventualmente, los árboles se abrieron lo suficiente para revelar una forma adelante. El refugio. Se asentaba bajo contra la tierra, medio sombreado por la pendiente detrás. La estructura parecía más antigua de lo que esperaba, pero no débil. Las paredes estaban oscurecidas por el tiempo, el techo inclinado lo suficientemente empinado para desprender la nieve, las líneas deliberadas en lugar de decorativas. No parecía abandonado. Parecía paciente. Jax apagó el motor. El silencio que siguió fue más profundo que antes, presionando contra sus oídos hasta que podía oír su propia respiración. Loki se movió, luego se congeló, mirando hacia el refugio. Esto es, dijo Jax en voz baja. Salió primero, el frío mordió inmediatamente, agudo y limpio. Sus botas se hundieron ligeramente en la nieve mientras caminaba unos pasos hacia la puerta. Se detuvo allí, una mano flotando cerca del mango, un extraño peso asentándose en su pecho. Este lugar había pertenecido a su abuelo, un hombre que hablaba rara vez, vivía solo y confiaba en sistemas más que en personas. Un hombre que creía que el mundo se volvería más duro antes de volverse más amable. Jax exhaló y empujó la puerta para abrirla. El aire dentro era diferente. No cálido, pero tampoco mordiente. Aún equilibrado. El olor era ligeramente terroso, como suelo seco y madera vieja. El interior era simple. Una mesa baja, estantes construidos en las paredes, una pequeña estufa incrustada en piedra. Todo se sentía intencional. Nada decorativo, nada desperdiciado. Loki entró lentamente, probando el piso con patas cuidadosas. Se detuvo, luego avanzó más, cola baja, pero relajada. Después de un momento, dejó escapar una respiración y se acostó cerca de la pared. Jax lo observó, algo en su pecho aflojándose. Se movió a través del espacio con cautela, tocando las paredes, los estantes, los bordes de la estructura. La artesanía no era refinada, pero era deliberada. Construida para durar, construida por alguien que entendía lo que el frío podía hacer a un cuerpo y cómo combatirlo sin combatir a la naturaleza misma. Fuera, el viento se elevó ligeramente. Dentro, el aire apenas se movió. Jax se sentó en el borde del banco bajo y descansó los codos en las rodillas. Por primera vez en meses, sus hombros cayeron sin esfuerzo. La constante preparación, la tensión que vivía bajo su piel, se aflojó solo una fracción. Pensó en el aviso de desalojo doblado en el bolsillo de su chaqueta, en la ciudad que no tenía espacio para él, en los largos años de servicio que terminaron no con gratitud, sino con papeleo. Y luego pensó en su abuelo, un hombre que el mundo había descartado como extraño, un hombre que había construido algo no para impresionar, sino para perdurar. Jax miró alrededor del refugio de nuevo, esta vez con ojos diferentes. ¿Por qué aquí?, murmuró. La cola de Loki golpeó una vez contra el piso. Fuera, el viento susurraba a través de los árboles, no amenazante, no acogedor, solo presente. Y en ese silencio, mientras la luz del día se desvanecía en gris, Jax entendió algo que no se había permitido considerar antes. Este lugar no estaba destinado a ser encontrado por muchos. Estaba destinado a sostener a alguien cuando todo lo demás se desmoronara. El primer golpe llegó justo antes del atardecer. No fuerte, no urgente, solo lo suficientemente firme para anunciar presencia sin disculpa. Jax levantó la vista desde donde se sentaba junto a Loki. Las orejas del perro se levantaron inmediatamente, rígidas con instinto. No gruñó. No se levantó. Simplemente observó la puerta con quietud enfocada, del tipo que venía de años de escuchar antes de reaccionar. Cuando Jax abrió la puerta, el frío entró primero, agudo, impaciente, seguido por dos figuras de pie varios pasos atrás del umbral. Eran locales. Eso estaba claro antes de que ninguno hablara. El hombre se erguía alto, pero encorvado ligeramente en los hombros, como si el peso del clima lo hubiera remodelado lentamente. Su barba era espesa, desigual con gris, su piel áspera y oscurecida por el clima.
Sus ojos eran agudos, no un kind, pero midiendo. Junto a él estaba una mujer, más baja y más ancha en los hombros, envuelta en un abrigo de lana desvaído por demasiados inviernos. Su rostro era pálido, labios presionados delgados, ojos alerta de una manera que sugería que notaba más de lo que decía. Ninguno sonrió. ¿Eres el que se queda aquí ahora?, preguntó el hombre. La mirada de la mujer se deslizó más allá de él, tomando el interior, Loki en el piso, el diseño escaso. Sus ojos se demoraron medio segundo de más. Este lugar ha estado vacío mucho tiempo, dijo, más de lo que debería. Hax no respondió. El silencio siempre había sido más seguro que la explicación. El hombre cambió su peso. El invierno viene duro este año. Más duro de lo usual, lo sé. Siguió una pausa. No hostil, no amistosa. Una forma de pesar. La gente no suele durar aquí afuera, agregó el hombre. Especialmente no la gente de la ciudad. Hax encontró sus ojos con calma. No estoy visitando. Eso ganó el más leve levantamiento de una ceja. La mujer exhaló por la nariz. Bueno, no digas que no te advertimos. Se giraron y caminaron de regreso hacia la línea de árboles, sus botas crujiendo a través de la nieve. Sus siluetas se fundieron rápidamente en el bosque como si los árboles los hubieran tragado enteros. Dentro, el refugio volvió a la quietud. Hax cerró la puerta y apoyó su peso en ella por un momento, escuchando. El viento rozó las paredes, pero no empujó. La estructura resistió. Loki se acercó más, bajándose junto a la pierna de Hax. El cuerpo del perro era cálido, sólido, tranquilizador. No creen que duraremos, murmuró Hax. Loki exhaló suavemente. La noche se profundizó. Las sombras se espesaron a través del piso mientras la última luz pálida se escabullía. Hax se movió a través del refugio lentamente, aprendiendo su ritmo. Probó las paredes con su palma, notó donde el aire se sentía más estable, donde se enfriaba más rápido. La estructura no resistía el frío, pero lo retrasaba, como un amortiguador, una pausa. Fuera, el viento se fortaleció. Aún no era violento, pero llevaba intención, el tipo de frío que planeaba quedarse. Hax se preparó para la noche con la eficiencia del hábito. No se apresuró. No pensó en exceso. Se movió con la economía silenciosa de alguien que había aprendido que el pánico desperdiciaba energía. Dejó su mochila, verificó suministros, ajustó el diseño interno para que Loki pudiera descansar sin presión en sus articulaciones. El perro se acomodó de nuevo, respirando lenta y profundamente. Hax se recostó contra la pared, ojos entrecerrados, escuchando cómo el refugio respondía a la noche. Había sonidos, madera contrayéndose, aire moviéndose, pero ninguno se sentía amenazante. La estructura absorbía en lugar de ecoar, como si hubiera aprendido paciencia con el tiempo. Pensó en los ojos de los vecinos. No crueles, no amables, solo seguros de que fallaría. Había visto esa mirada antes. En el ejército, venía antes de misiones que nadie esperaba que sobrevivieras. Esto era diferente. No había objetivo, no extracción, solo resistencia. Fuera, el viento probó las paredes de nuevo. Dentro, el aire permaneció estable, no cálido, no frío, equilibrado. Hax cerró los ojos. Por primera vez desde que llegó, se permitió creer que el refugio no era meramente un abrigo. Era una prueba de cuánto tiempo una persona podía permanecer estable cuando el mundo decidía empujar. Y esa noche, resistía. Los días después de la primera noche se desdibujaron en una rutina silenciosa, del tipo construida no por comodidad, sino por necesidad. El bosque no ofrecía misericordia, y el refugio no ofrecía conveniencia. Ofrecía un sistema, uno que exigía paciencia de la misma manera que el invierno exigía aliento. Hax se despertaba temprano cada mañana, no porque estuviera descansado, sino porque no podía quedarse quieto. El sueño venía en capas delgadas, y cuando emergía, su mente buscaba automáticamente tareas. El propósito una vez le había sido asignado.
Aquí tenía que construirlo de cenizas, madera y silencio. Salía al exterior en la luz gris y caminaba hacia el horno medio enterrado detrás del refugio. La piedra y el metal estaban lo suficientemente fríos para picar a través de los guantes. Limpiaba la nieve, verificaba los conductos, probaba el tiro con el dorso de su mano. Luego elegía leña de la manera en que un hombre elegía munición, por peso, sequedad y lo que haría cuando ardiera. El sistema calentaba el refugio lentamente. No recompensaba la urgencia. Si alimentaba el fuego con demasiada fuerza, el combustible desaparecía en humo y calor desperdiciado, y el interior apenas cambiaba. Si lo privaba, el calor nunca se acumulaba lo suficiente para importar. Hax aprendió rápidamente que el horno no estaba destinado a arder. Estaba destinado a almacenar. El calor tenía que ser persuadido hacia los huesos de la estructura, permitido asentarse allí, y liberado en su propio tiempo. Le recordaba a misiones largas donde la fuerza fallaba y la observación triunfaba. El entorno no aceptaba órdenes. Aceptaba competencia. Al mediodía, Loki usualmente se levantaba y lo seguía afuera. El pastor alemán se movía con la dignidad cuidadosa de la edad. A los 9 años, sus articulaciones ya no perdonaban escalones de concreto o pisos duros, pero el suelo más suave aquí ayudaba. La nieve amortiguaba el impacto. La quietud reducía la tensión en su postura. Aún cojeaba, aún dudaba antes de pararse, pero no parecía tan derrotado como en la ciudad. Hax se encontraba observando esas pequeñas mejoras más de lo que observaba el cielo. Se sentaba junto al perro más tiempo del necesario, dedos descansando en el pelaje grueso a lo largo de los hombros de Loki. El hocico era más gris ahora, los ojos aún brillantes. Loki se inclinaba hacia el contacto sin demanda, como si entendiera que el toque era el único lenguaje que Hax aún hablaba con fluidez. El silencio en los bosques no se sentía como el silencio de un apartamento con facturas impagas. No llevaba vergüenza. No se sentía como ser olvidado. Se sentía como una habitación donde nadie disparaba, una pausa entre tormentas. Pero la mente no se reiniciaba solo porque el entorno cambiaba. El TEP tenía una forma de viajar ligero. Se colaba en momentos ordinarios. Una rama se quebraba en algún lugar de los árboles con un chasquido agudo, y los hombros de Hax saltaban antes de que pudiera detenerlos. Su mano se contraía, buscando un arma que no estaba allí. Sus ojos escaneaban la línea de árboles como si el peligro tuviera una forma. A veces era el horno mismo. Metal asentándose, piedra moviéndose bajo el calor, pequeños tintineos que no deberían significar nada. Sin embargo, su sistema nervioso los traducía en alarmas. Su corazón golpeaba contra sus costillas. El mundo se estrechaba, su respiración se acortaba como si el aire se hubiera vuelto delgado de repente. Sabía que era mientras sucedía. Esa era la parte más cruel. La conciencia no lo prevenía. Solo lo obligaba a verse perder terreno. En la tercera tarde, llegó el peor. Una ráfaga golpeó el refugio, sacudiendo el techo. En el mismo momento, una pieza de metal cerca del horno se movió y golpeó la piedra con un clangor brillante y duro. El sonido partió el aire como una advertencia. Hax se congeló. Por unos segundos, estaba de vuelta en otro invierno, otro terreno, otro conjunto de reglas. Su visión se agudizó en fragmentos, ángulos, salidas, distancias. Su cuerpo se enroscó. Ya no podía oír el viento. No podía sentir el frío. Solo podía sentir preparación, del tipo que mantenía vivos a los hombres y los arruinaba después. Sus manos temblaban. Su boca se secaba. Se obligó a no moverse. No porque estuviera calmado, sino porque sabía que si se movía mal, rompería algo dentro de sí mismo que no podía permitirse romper allí afuera. Hax comenzó el ejercicio de anclaje que el terapeuta del vale había inculcado, uno que había burlado al principio, luego se aferró a él como a una cuerda cuando las cosas se oscurecían. Nombró lo que era real. Puerta, susurró. Nieve Pino Fort Loki. Sus ojos encontraron al perro. Loki se había acercado más, de pie quieto, observándolo con una expresión que no era ni miedo ni piedad,
solo presencia. Hax presionó su palma contra la pared del refugio, forzando sus sentidos hacia la textura. Grano de madera, superficie fría, sólida. Inhaló lentamente, lo sostuvo, lo liberó de nuevo. De nuevo, el pánico no desapareció. Retrocedió como una ola retirándose de la orilla, dejándolo sacudido, pero de pie. Cuando su respiración finalmente se estabilizó, se sentó con fuerza en el escalón y miró sus botas hasta que el temblor en sus manos cedió. La vergüenza intentó surgir, pero la tragó. La vergüenza era un lujo. Necesitaba función. Loki se bajó junto a él con un gruñido silencioso, inclinando su peso hacia la pierna de Hax. El contacto era simple y pesado, como si el perro le recordara la gravedad. El fuego, el refugio, su propio sistema nervioso. Fuera, el viento seguía moviéndose. Dentro, lentamente, él también. La tormenta llegó sin aviso. No del tipo dramático que se anunciaba con truenos o violencia repentina, sino del tipo que se colaba en silencio, y luego se negaba a irse. La nieve se espesó hasta que el mundo más allá de las ventanas se disolvió en una pared blanca. Incluso el haz de la linterna de Hax parecía desaparecer después de unos pies, tragado por la tormenta como si la luz misma tuviera peso. El viento presionaba contra el refugio en olas constantes. No suficiente para romperlo, solo suficiente para recordar a cualquiera dentro que la naturaleza aún estaba al mando. Hax ya había asegurado la puerta. Loki yacía cerca de la pared, ojos medio cerrados pero alerta, sus orejas moviéndose ante cada sonido desconocido. El refugio resistía firme, pero el aire se sentía más pesado, como si estuviera esperando. Entonces Loki levantó la cabeza. Un sonido bajo retumbó en su pecho, no un ladrido, no un gruñido, una advertencia. Hax se congeló. El viento huyó de nuevo, pero debajo de él vino algo más. Un golpe sordo. Luego silencio. Luego otro sonido. Desigual, desesperado, humano. Se movió hacia la puerta sin pensar. Fuera, la tormenta arañaba su rostro, nieve cortando de lado. Su linterna cortaba solo unos pies antes de disolverse en caos blanco. Entonces la vio, una figura balanceándose en el porche, una mano apoyada contra la barandilla. Era pequeña, envuelta en un abrigo oscuro delgado que ofrecía poca protección. La nieve se adhería a su cabello y pestañas, sus rodillas se doblaban ligeramente mientras intentaba mantenerse erguida. Hax dio un paso adelante instintivamente. «Oye». Ella se estremeció, ojos dirigiéndose hacia él. Eran de un gris pálido, amplios por agotamiento más que por miedo. Su rostro era de huesos afilados, piel pálida y quemada por el viento, labios teñidos ligeramente azules. No podía tener más de 29 o 30 años. «No estoy aquí para robar nada», dijo rápidamente, su voz. «Solo, no podía quedarme allá afuera». Sus palabras venían en ráfagas cortas como si racionara el aire. Hax dio un paso más cerca, cuidadoso de no asustarla. «Estás congelándote». Ella asintió una vez. «Lo sé». De cerca, podía ver el temblor en sus manos. Su abrigo estaba empapado. Sus botas estaban cubiertas de nieve y medio atadas como si se las hubiera puesto a prisa. Lo que sea que la hubiera traído aquí, no había sido planeado. «Hace frío», dijo. «Necesitas entrar». Ella dudó, ojos desviándose más allá de él hacia el interior oscuro, luego de vuelta a la tormenta detrás de ella. La elección no era mucha. «Soy Marin», dijo en voz baja. «Maren Holt». Loki dio un paso adelante, olió el aire cerca de sus botas, luego retrocedió sin un sonido. No mostró los dientes, no se tensó. Simplemente observó. Hax tomó eso como permiso. Dentro, el calor la envolvió casi inmediatamente. Tropezó un paso antes de atraparse. Hax la guió hacia el banco y le entregó una taza de agua caliente. Sus dedos se curvaron alrededor como si temiera que desapareciera. No habló por un momento, solo respiró. «Estaba quedándome en la cresta», dijo finalmente. «El lugar de un amigo».
Cuando la tormenta golpeó, el generador se fue. El camino, ya no podía verlo. Mi auto se deslizó y no arrancó. Tragó con fuerza. Caminé. Vi la luz. Jax asintió. No preguntó por qué había estado sola o a dónde iba. Algunas preguntas no pertenecían a la primera noche. Loki se acostó a corta distancia, observándola con interés calmado. Marin no miró. Es hermoso. Es viejo, dijo Jax en voz baja. Ella sonrió débilmente. Yo también, solo que no por fuera. Había algo en su voz. Fatiga capa bajo compostura, del tipo que venía de cargar demasiado por demasiado tiempo. Se sentaron en silencio mientras la tormenta presionaba más fuerte contra el refugio. El viento golpeaba las paredes, pero dentro el aire resistía. El calor se acumulaba lentamente como una promesa que se negaba a apresurarse. Puedes quedarte, dijo Jax al fin hasta que pase. Marin asintió una vez. Gracias. No lloró. No sobreexplicó. Simplemente envolvió sus manos alrededor de la taza y se inclinó hacia adelante como si se anclara en el momento. Fuera, la tormenta rugía. Dentro, 3 vidas compartían un círculo frágil de calor. Y por primera vez desde que llegó, Jax sintió que el refugio había comenzado a hacer lo que estaba destinado a hacer. La mañana llegó sin luz. La tormenta se había diluido, pero no se había ido. La nieve aún se movía de lado, más lenta ahora, como si se hubiera cansado de su propia ira. El refugio se erguía firme, envuelto en un silencio que se sentía más pesado que el sonido. Marin se despertó primero. Se movió con cuidado, Mainfeld del espacio estrecho, de Loki acurrucado cerca de la pared, de Jax sentado contra la viga de madera con ojos medio abiertos. Parecía despierto, pero no descansado. Su barba había crecido más áspera durante la noche, oscura contra la piel, opacada por el agotamiento. Las líneas alrededor de sus ojos no eran solo edad. Eran memoria, grabadas profundas por años que se negaban a quedarse enterrados. Ella estudió el refugio de la manera en que había aprendido a estudiar la supervivencia misma, no con miedo, sino con atención. Su abuela la había criado así, no con ternura, sino con competencia silenciosa. Una mujer que creía que la comodidad era algo que construías, no algo que esperabas. Marin vio la misma lógica en este lugar. Los huesos del refugio eran sólidos. Solo necesitaba guía. Sin despertar a Jax, salió al exterior, el frío mordió inmediatamente. Su aliento se volvió blanco, agudo en sus pulmones. Rodeó el refugio lentamente, notando cómo el viento golpeaba más fuerte desde el noroeste, cómo la nieve se acumulaba en montones desiguales cerca de la base. Encontró la estufa externa, de nuevo, medio enterrada, sólida, paciente. Su colocación no era accidental. Había sido diseñada para trabajar con la tierra, no contra ella. Cuando Jax se unió a ella, estaba apilando madera partida en una barrera curva a lo largo del lado expuesto al viento. Estás cambiando el flujo de aire, dijo en voz baja. Ella asintió. Rompe el empuje. Ralentiza la pérdida. Él la observó trabajar por un momento, luego comenzó a ayudar sin otra palabra. No hablaron mucho después de eso. No necesitaban. El trabajo mismo se convirtió en un lenguaje, colocar madera, verificar juntas, sellar brechas estrechas donde el calor se escapaba. Ajustes pequeños, mejoras silenciosas. Dentro, la diferencia era sutil, pero innegable. El aire se mantenía más tiempo. El frío ya no presionaba tan agudamente contra las paredes. Más tarde esa tarde, mientras Jax levantaba una hoja de metal oxidada para reforzar parte del marco exterior, se le escapó de las manos. El sonido fue agudo, metálico, repentino. Golpeó el suelo con un clangor que cortó limpiamente el aire. Jax se congeló. Su cuerpo se bloqueó a mitad de movimiento. Su aliento se atoró alto en su pecho. Sus ojos perdieron foco, ya no viendo el refugio, sino algo más. Algo más ruidoso, más caliente, lleno de movimiento y amenaza.
Sus manos temblaban, dedos curvándose como si agarraran algo invisible. Marin lo vio inmediatamente. Se movió sin pánico, sin elevar la voz. Entró en su línea de visión y se bajó ligeramente, anclando su presencia. Hax, dijo uniformemente. Mírame. Sin respuesta. Colocó su mano suavemente pero firmemente contra el dorso de su mano. Estás aquí. Siente esto. No se apartó. Escucha, continuó lenta y deliberada. El viento, la estufa, Loki respirando. Loki levantó la cabeza al sonido de su nombre, cola dando un débil golpe. Nombra 3 cosas que puedes ver, dijo, su mandíbula se tensó. Luego débilmente. La puerta, el piso, tu chaqueta. Bien. 2 cosas que puedes oír. El viento, la estufa chasqueando, una cosa que puedes tocar. Su mano se apretó ligeramente alrededor de la de él. Esto. Su aliento tartamudeó, luego se profundizó lentamente. El momento pasó, no con drama, sino con agotamiento. Hax se hundió ligeramente, atrapándose en el banco. Sus ojos estaban húmedos, pero estables. Estoy de vuelta, dijo en voz baja. Marin asintió una vez. Lo sé. No hablaron de ello después. No necesitaban nombrar lo que había sucedido. El silencio entre ellos ya no estaba vacío. Estaba compartido esa noche. La tormenta se alivió, pero el frío persistió. Se sentaron cerca del centro del refugio, donde el calor se mantenía más tiempo. Loki dormía entre ellos, su cuerpo subiendo y bajando en un ritmo lento y constante. Fuera, el viento se suavizó. Dentro, algo más estable echó raíces. No comodidad. No paz, confianza. La nieve se espesó con una persistencia silenciosa que se sentía deliberada, casi paciente. No caía en furia. Se acumulaba. Capa por capa. Presionaba el mundo hacia la quietud. Por la mañana, el cielo no tenía color en absoluto, solo un gris pálido y sofocante. La energía se fue sin aviso. Sin parpadeo, sin sobrecarga, solo ausencia. El zumbido que había vivido silenciosamente en el fondo del refugio desapareció, dejando un silencio tan completo que se sentía físico. Hax se quedó quieto por varios segundos, escuchando, no por sonido, sino por confirmación. Nada vino. El refugio permaneció de pie, cálido, pero tenso. Marin se movió lentamente a través del espacio, verificando lo que ya sabía. La estufa aún mantenía calor. El flujo de aire permanecía estable, pero el aire se sentía más pesado, como si el sistema se estuviera preparando. Este es el tipo de silencio que significa problemas, dijo suavemente. Hax asintió. Había sentido ese tipo de silencio antes. Levantó un panel del piso cerca de la pared, uno que no había abierto desde que llegó. Debajo había una cavidad de almacenamiento superficial, organizada ordenadamente. No excesiva, no reconfortante, solo deliberada. Bienes secos, comida enlatada, fósforos sellados en cera, un pequeño kit de herramientas con mangos desgastados. Suficiente para un invierno si se medía con cuidado. No suficiente para desperdiciar. Exhaló lentamente. Quienquiera que construyera esto no esperaba rescate, solo resistencia. Esa tarde llegó el golpe. Un solo golpe, firme, practicado. Hax abrió la puerta a un hombre en sus tempranos años 50, alto pero desgastado, con una mandíbula cuadrada y gris entrando en su barba. Su abrigo era grueso pero viejo. Sus ojos estaban cansados de una manera que venía de la responsabilidad, no de la edad. Nombres, Sheriff Dalton Hayes, dijo el hombre, voz estable pero no un king. Condado. Entregó un documento doblado. Delincuencia en impuestos a la propiedad, múltiples años, un plazo, 7 días, sin amenazas, sin voz elevada, solo proceso. Se supone que te informo, dijo Hayes, no que lo juzgue. Hax leyó el papel una vez, luego otra. Las palabras no cambiaron. No lo tengo, dijo simplemente. Hayes asintió. Lo imaginé.
Se quedaron en silencio por un momento, el viento presionando alrededor de ellos. Elegiste un lugar duro para desaparecer, dijo Hayes en voz baja. El invierno no perdona. Tampoco el sistema, pensó Hax. Pero no lo dijo. Esa noche, la temperatura cayó a menos 20 grados Fahrenheit. El frío vino diferente esta vez. No entró de golpe. Se asentó, metódico, presionando contra las paredes como un adversario paciente. La estufa ardía constantemente, pero el calor se diluía más rápido que antes. Loki gimió en su sueño. Sus articulaciones se endurecieron, su respiración superficial. Hax lo sintió inmediatamente, el cambio sutil en el ritmo, el peso de ello. Se arrodilló junto al perro, frotando calor en sus piernas, murmurando sonidos suaves que una vez habían significado seguridad en lugares más oscuros. Marin observaba la temperatura, las paredes, el piso. Ella también lo sentía, el sistema esforzándose. Esto no se trata de más fuego, dijo en voz baja. Se trata de cómo se mueve el calor. Hax recordó el espacio oculto debajo del piso. Lo abrieron juntos. Dentro yacía un delgado diario envuelto en tela aceitada. La escritura dentro era precisa, casi quirúrgica. Diagramas, mediciones, notas escritas por una mente que pensaba en sistemas, no en emociones. Elías Harlen había diseñado el refugio para almacenar calor, no para perseguirlo. El calor tenía que ser capa, absorbido, liberado lentamente. La estructura misma estaba destinada a funcionar si se guiaba correctamente. Siguieron las instrucciones con cuidado, ajustaron conductos, redirigieron flujo de aire, movieron masa térmica más cerca del centro, redujeron humedad, esperaron. El refugio respondió. No rápidamente, no dramáticamente, sino constantemente. El frío aflojó su agarre. La respiración de Loki se alivió. El borde agudo del miedo se embotó en algo sobrevivible. Cuando Hax pasó la página final, una fotografía se deslizó libre. Mostraba a Elías de pie junto a una mujer en los bosques, ambos más jóvenes, ambos intensos. El marco del refugio se elevaba detrás de ellos. La respiración de Marin se atoró. Esa es mi abuela, susurró. La realización se asentó sin shock, sin drama, dos personas, dos mentes, construyendo no para comodidad, sino para continuidad, para inviernos que vendrían mucho después de que se hubieran ido. Más tarde esa noche, mientras la tormenta alcanzaba su pico, el refugio resistió. La nieve martillaba las paredes. El viento aullaba como algo vivo, pero dentro la temperatura permanecía estable, frágil, pero constante. Marin se sentó cerca de Loki, su mano descansando ligeramente contra su hombro. Hax observaba el fuego, no con miedo, sino con atención. Este lugar no los estaba salvando. Les estaba enseñando cómo quedarse. La tormenta no llegó ruidosamente. Se asentó. La nieve caía en láminas gruesas e implacables, amortiguando el mundo hasta que incluso la distancia parecía desaparecer. El aire se volvió pesado, presionando contra el refugio como si la montaña misma se inclinara más cerca. La temperatura cayó a niveles que la tierra rara vez soportaba, menos 20 grados de frío que no mordía, sino que aplastaba. Dentro, el refugio resistía apenas. El calor ya no subía libremente. Se movía lentamente, como algo racionando su fuerza. Las paredes crujían débilmente, no en protesta, sino en esfuerzo. Fuera, el mundo se había vuelto silencioso de una manera que significaba peligro. Entonces comenzó el golpeteo. No frenético, no fuerte, solo persistente. Hax abrió la puerta a un grupo de figuras apenas visibles a través de la tormenta. Rostros rígidos por el frío, hombros encorvados, ojos despojados de orgullo. Estos eran los mismos vecinos que una vez observaban desde la distancia, que hablaban con medias sonrisas y dudas silenciosas. Ahora hablaban solo para sobrevivir. Una mujer en sus años 60 estaba al frente, alta pero encorvada por años de labor. Su cabello era gris hierro, trenzado apretadamente contra el viento. Su nombre era Elaine Parker, y sus manos temblaban mientras hablaba.
Nuestros calentadores fallaron. No podemos mantener el calor. Detrás de ella estaban otros. Dos hombres de mediana edad con escarcha en sus barbas. Una pareja joven aferrando a un niño envuelto en capas demasiado delgadas para el frío. El miedo los había despojado de pretensiones. Hax no dudó, pero tampoco se apartó. Podemos ayudar, dijo, pero no todos a la vez. Marin asintió inmediatamente. Entendió antes de que explicara. El refugio tenía límites. Calor, aire, humedad. Todo tenía que permanecer equilibrado o la estructura fallaría. Organizaron el rescate como una operación. Los más débiles fueron traídos dentro primero, niños, ancianos, aquellos ya temblando demasiado para pararse. Los otros fueron guiados hacia el área de la estufa externa donde el calor irradiaba en un círculo amplio controlado. Hax asignó tareas sin elevar la voz, llevar madera, rotar posiciones, verificar extremidades por entumecimiento. No sonaba como un soldado. Sonaba como alguien que sabía lo que causaba el pánico. Marin manejaba el flujo de aire dentro, ajustando conductos y espaciado con precisión aprendida de las enseñanzas de su abuela. Observaba las paredes, la condensación, el cambio sutil del calor. Se movía como alguien escuchando a una cosa viva. Loki yacía en el umbral. Su viejo cuerpo curvado protectoramente a través de la puerta. Su respiración era lenta, pero sus ojos rastreaban cada movimiento. Cuando alguien daba un paso demasiado rápido, levantaba la cabeza, nunca gruñendo, nunca agresivo, solo presente, un recordatorio. Pasaron horas así. Fuera, la tormenta gritaba. Dentro, el refugio perduraba. Al amanecer, el viento aflojó su agarre. El mundo regresó en tonos de gris. Personas exhaustas se sentaban o yacían donde habían sido colocadas, envueltas en mantas prestadas, respirando lenta y vivas. El refugio había resistido. Cuando la luz regresó, también lo hizo la comprensión. Nadie reía ahora. Nadie cuestionaba la estructura o su extrañeza. Miraban el refugio de la manera en que los marineros miran un bote salvavidas, sin romance, solo gratitud. Unos días después, el sheriff Dalton Hayes regresó. Esta vez, su postura se había suavizado. Se quitó los guantes antes de hablar. Mantuviste a la gente viva, dijo simplemente. Eso importa. El condado arreglaría una estancia temporal en el tema de impuestos, papeleo, periodos de gracia, apoyo comunitario, no misericordia, reconocimiento. Los vecinos regresaron también. Trajeron leña partida, comida preservada, medicina para las articulaciones de Loki, un colchón grueso envuelto en lona. Algunos ofrecían disculpas, torpes y silenciosas. Otros simplemente asintieron. Hax lo aceptó todo sin orgullo. Cuando Marin mencionó irse, fue gentil, casi casual. Debería irme, dijo una mañana. ¿Estás estable ahora? Hax no la miró al principio. Observó a Loki dar pasos cuidadosos a través del suelo suavizado. Quédate, dijo. Al menos el tiempo suficiente para que camine sin dolor. Marin sonrió. No amplio, no dramático, solo suficiente. La primavera llegó lentamente. La nieve retrocedió en capas dubitativas. La tierra se suavizó. Repararon lo que el invierno había probado. Reforzaron paredes, construyeron rompevientos, moldearon el suelo para guiar el agua de cielo lejos. Hax durmió toda la noche por primera vez en años. No todas las noches, pero suficiente. Loki caminaba más lento, pero caminaba, y en ese tramo silencioso de tierra montañosa, algo cambió. No por fuerza o milagro, sino por paciencia, peso compartido y la decisión de permanecer. Mientras esta historia llega a su descanso, quizás deja atrás algo más silencioso que la hesitación, algo más cercano al reconocimiento. No todo milagro llega con luz o trueno. Algunos llegan de la manera en que lo hace el calor, lentamente, casi inadvertido cuando te quedas el tiempo suficiente para sentirlo. Lo que salvó a estas personas no fue solo fuerza. No fue coraje en el sentido ruidoso. Fue paciencia, responsabilidad.
La decisión de quedarse cuando irse habría sido más fácil. El coraje de cuidar cuando nadie prometía que sería devuelto. Quizás así es como funciona la gracia en nuestras propias vidas también. No como un rescate repentino, sino como algo construido día a día a través de pequeños actos de estabilidad, bondad y fe cuando nadie está mirando. Si estás escuchando esta noche y llevas algo pesado, una pérdida, un recuerdo, una temporada que se siente más fría de lo que debería, sabe esto. No estás olvidado. No por Dios. No por la bondad silenciosa que aún se mueve a través de este mundo. A veces la ayuda llega no como una respuesta, sino como la fuerza para perdurar una noche más. Y quizás, como el refugio en esta historia, tu vida ha estado sosteniendo más calor del que te das cuenta. Si esta historia te tocó, considera compartirla con alguien que podría necesitar un momento de paz esta noche. Si te gustaría quedarte con nosotros para más historias como esta, siempre eres bienvenido aquí. Y si te sientes movido a dejar un comentario, no para explicar nada, sino simplemente para decir que estuviste aquí. Que Dios te vigile, estabilice tu corazón y te dé descanso donde más lo necesites. Y que nunca olvides, incluso en el frío más profundo, el calor aún puede encontrarse. La resistencia llega a través de acciones menores de estabilidad.